Saludamos, le damos la bienvenida a todos, a todas, y vamos a dar inicio a esta sesión de las comisiones de salud y futuro. Comentándoles algunas cosas, se los ponía ayer, varios de nosotros estamos en un chat. Esta es nuestra sesión número 33, si no me equivoco. Ha sido, para nosotros el año legislativo termina ahora, o sea, todavía estamos en el año legislativo que se va a cerrar y parte nuevamente en marzo. Y ha sido un camino súper interesante de aprendizaje, de reflexión, de generar propuestas, en el manejo de una pandemia que no hay que señalarles a ustedes, ¿no es cierto?, lo compleja que ha sido. Entonces quería contarles que le pedimos a la biblioteca, y ahí estaba mi equipo, Carolina Vivanco desde mi equipo trabajando. La biblioteca nos ha acompañado durante cada una de estas sesiones, entonces esperamos entregarles en marzo una sistematización de lo que ha sido esta experiencia, que yo creo que el mayor valor probablemente es cómo nos ha permitido, más que en lo legislativo, como es tradicionalmente una comisión en el Parlamento y en el Senado en particular, nos ha permitido generar una instancia de diálogo social entre distintos actores que aportamos desde espacios distintos a un objetivo que es común y desafiante en este caso, como el salvar vidas, ¿no es cierto?, y el tener el mejor manejo de la pandemia, el avanzar en la prevención, ¿no es cierto?, y creemos que eso puede ser una experiencia interesante desde cómo se aborda una política pública, de cómo se aborda también procesos legislativos que son complementarios a la discusión de iniciativa, que probablemente se los vamos a entregar en la primera semana de marzo, en la sesión que tengamos ahí. Así que quería que supieran de eso y quizás en algunos aspectos les podamos pedir, así como le pedimos a Pablo que nos revise siempre las minutas de las reuniones, les podemos pedir que nos ayuden en clarificar algunos aspectos, pero esas minutas han servido de base para esta sistematización que queremos entregarles un poquito más masticada, ¿no es cierto?, más elaborada a principios del próximo año legislativo. Junto con eso, decirles que hoy día es la última sesión que tenemos, porque la próxima semana tenemos el día jueves nuestro último día de sesión y va a ser probablemente súper intenso. Tenemos hartas tareas que dejar terminadas antes del cierre de enero. Entonces por eso vamos a cerrar con esto, y creo que además es súper oportuno que podamos hacerlo con la nueva encargada, ¿no es cierto?, de trazabilidad, y saludamos a Lorena, y qué bueno que tenga la disposición de estar con nosotros. Está disponible la semana pasada, así que como no pudimos tener la sesión, nos acompaña el día de hoy. Y tenemos pendiente también escuchar a las Ceremis de Ciencia, que yo les doy la bienvenida. Además, siempre destaco que todas las Ceremis del Ministerio de Ciencia son mujeres, algo que yo aplaudo y felicito. Que un día esperemos que no nos llame la atención, así como en otros lugares, pues durante mucho tiempo todos los cargos fueron hombres. Aquí llama la atención que sean mujeres. Ojalá lleguemos al día en que eso no sea novedad, pero nos ha tocado trabajar con ella en esta instancia bastante. Entonces les vamos a dar, después de escuchar a Lorena, un espacio para que nos puedan contar lo que están haciendo sobre el estudio de aguas servidas, cuáles son los avances que tienen, y que en particular ahí ustedes tienen una experiencia, y también si hay otro planteamiento que quieran dejar hecho, siéntanse en libertad para ver cómo empezamos también nuestras reuniones después en marzo, que ahí podemos tomar algunos temas, pensando en cómo esta instancia también en marzo, a partir del aprendizaje de este año, la podemos optimizar. Yo quiero dejarles planteado eso también, pensando en esta última reunión. Veamos, va a pasar un tiempo, esperemos que no tan, o sea, que no se agrave tanto, probablemente sí, que tengamos un mejor escenario, lo que todos esperamos para marzo, pero es muy probable que estemos también en un momento difícil de la pandemia, ¿no? El avance de la vacuna es más lento de lo que uno quisiera, el comportamiento de las personas tampoco es el que uno esperaría, y lo hemos visto en situaciones que nos indignan a todos, pero veamos cómo en marzo también hacemos de este espacio algo que podamos todos sacarle provecho, ¿ya? Y ahí yo lo dejo como a disposición también de ustedes, probablemente lo conversaremos en la primera sesión de marzo. Dichas estas cosas, le voy a dar la palabra a Lorena, darle la bienvenida. Entiendo que tienes una presentación, no sé si quieres hacerla, puedes compartir pantalla, y no sé si hay alguien más del ministerio que te esté acompañando, pero también aprovecho de saludarlos. Muchas gracias, senadora Goy. ¿Cuánto rato tengo para hacer la presentación? Está ahí modulando mi...
La idea es que nos pueda hacer una presentación, no sé, más, unos 15 minutos, una cosa así, y después podamos más bien hacer preguntas. Yo imagino que Excelente, ese tiempo. Si necesitas un poco más, un poco menos, no hay ningún problema. gracias. Eh, Ahí se ve, ¿cierto? Sí, se ve perfecto. Bueno, les voy a presentar y contar qué estamos haciendo con el trabajo que he iniciado hace un mes, un poquito más de un mes, que se materializa en una coordinación de la estrategia de TTA, que permita articular tanto las acciones de salud pública, de la Subsecretaría de Salud Pública, como el área de redes asistenciales, donde está toda la gestión de nuestros socios territoriales, que es APS, nuestros actores territoriales, que es atención primaria. Acá les quería mostrar también esta imagen que estamos tratando de comunicar mejor y más rápido, y bien qué significa esto de la TTA, del testeo, trazabilidad y aislamiento. Acá lo que nos interesa es que esta es una estrategia de salud pública clásica, que permite ayudar, contener o mitigar la transmisión de enfermedades infecciosas que se transmiten persona a persona, ¿ya? Y tiene tres áreas grandes. Uno testea para separar para identificar las personas que son contagiantes, ¿ya? Uno lo que hace después es encontrar a esa persona que es contagiante y ver a quién pudo contagiar. Y al que pudo contagiar, también darle cuarentena para que no contagien a otros. Entonces, aislamiento para los casos que sabemos que están contagiados y que pueden, y aislamiento en su periodo en que contagian, y cuarentena para los contactos, que son las personas que están bien, pero pueden haberse contagiado, ¿ya? Y el aislamiento, que es lo más importante, la meta final es asegurar eso, que tengamos en el periodo infeccioso aislado a las personas, y durante el periodo de incubación en cuarentena los contactos estrechos. Entonces, esa es la meta, y para eso necesitamos mucho apoyo de la comunidad, mucha participación de las personas, que colaboren con testeo, que informen con quienes han estado, que son los cercanos, son las personas cercanas que conocemos con nombre y apellido, para que podamos rastrearlas y cortar esa cadena de contagio, y que cumplan con las condiciones de aislamiento propias de una enfermedad infecciosa, que no siempre el hogar es el mejor lugar para ello. Entonces, la meta es comunicar que las personas tienen un rol en cortar esta cadena de contagio, y que cumpliendo estas acciones, apoyando estas acciones, pueden contribuir, y que el contagio se detenga contigo. O sea, si alguien está contagiado en contacto estrecho, que se detenga ahí, que ahí pare y no continúe la cadena. Eso a grandes rasgos la estrategia TTA, y lo que hemos estado haciendo esta semana es facilitar algunos procesos y ayudar al territorio a desarrollar esta estrategia. Entonces, en esta Coordinación Nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento, se incorporó una unidad de testeo que es el equipo de laboratorio, que ha sido el protagonista de la cantidad de test de PCR que tenemos en el país, ¿ya? Y mantener esa cantidad de test en nuestro país en nivel alto, y subiéndolo cada vez más. Ya partimos con muy pocos test, como 2.000, 3.000 test, y ahora el promedio diario va subiendo de todas maneras. Y tenemos dentro de América Latina, somos con Uruguay el país que más testea, ¿ya? Entonces, pero sí queremos darle un rol más estratégico a esta unidad, porque el testeo no solamente es el PCR que conocemos nosotros, que tiene mucho esfuerzo de laboratorio, es una toma, requiere mucho recurso humano, mucho tiempo. Hay otras alternativas que han ido surgiendo, que tienen buena evidencia y un comportamiento bueno para incluirlo como diagnóstico en la población. Entonces la meta es que esta unidad de testeo vaya tomando este rol más estratégico para poder implementar estas alternativas diagnósticas. Necesitamos diversificar las alternativas diagnósticas, ¿ya? Y en eso estamos. Esta unidad de testeo también cuenta con el apoyo de un consejo asesor que ya era parte de la estructura del Ministerio de Salud, que también nos ayuda a informar algunas decisiones que tienen que ver específicamente con test diagnóstico. Donde también en ese comité también está también un miembro del ISP, que es actor fundamental en esta tarea. Tenemos también, bajo esta ley está todo lo que es
residencias sanitarias, que es una estrategia, son dispositivos para aislamiento seguro fuera de la casa. Está diseñado no para tratar a las personas, sino para aislarlas en el periodo infeccioso y para monitorizar su evolución clínica, ¿ya? Pero está pensado para alguien que tiene síntomas leves, que quizás podría estar funcionando perfectamente, podría ir a trabajar, hacer su vida social normal, porque tiene síntomas muy suaves, pero que está contagiando. Y esas personas necesitamos que estén aisladas, ¿ya? El aislamiento no solamente incluye esos dispositivos, el aislamiento también se hace en el hospital. El hospital es un espacio de aislamiento, tanto como de tratamiento, y eso también, cuando la persona se hospitaliza, también está cortando una cadena de contagio, ¿ya? Esa área, que es una dirección que está operando hace meses, se inserta en esta coordinación para fortalecer algunas estrategias de aislamiento. También, bueno, hay un apoyo de coordinación que tiene que ver con un apoyo más operativo y apoyo técnico y de gestión de información. Y hay una unidad de fortalecimiento de las capacidades para la TTA. Las Seremis principalmente tienen un rol articulador y son las que tienen que ejecutar esta estrategia de salud pública en su territorio y tienen que articular a los actores que la ejecutan en su territorio. Y para eso necesitan más capacidades. Hay algunas Seremis que tienen más posibilidades que otras y hay orientaciones de la OMS que dan luces acerca de qué capacidades se necesitan para operar bien. La idea es que podamos fortalecerla de manera transversal, cosa que ya se está haciendo, ¿eh? Pero necesitamos implementar centros de trazabilidad y consolidar algunos que ya estaban en camino. Son centros de trazabilidad regionales. Y este trabajo se hace de la mano de las divisiones técnicas del Ministerio de Salud, que son estas unidades aquí en colores, que expresan que nosotros nos sostenemos sobre las decisiones técnicas de estas divisiones, que son de divisiones de salud pública y de redes asistenciales, ¿ya? En salud pública está el Departamento de Epidemiología como con gran protagonismo técnico, porque tiene la función de organizar la respuesta a una emergencia sanitaria como esta. La DIPLAS, que es la División de Planificación Sanitaria, la DIPOL, que es la División de Políticas Saludables, y del lado de redes trabajamos mucho con DIPAP, que es la División de Atención Primaria, DIGERA, que es la División de Gestión de Redes Asistenciales, y también trabajamos mucho con nuestro referente, que es el ICP, que es un órgano regulatorio y también es parte de la autoridad sanitaria, ¿ya? Con ellos trabajamos técnicamente para sostener esta estrategia y hacer las bajadas que correspondan. También contamos con una rama territorial, que son referentes territoriales, que son personas que saben de epidemiología y que tienen capacidad de gestión, y están en cada una de las macro-regiones que se organiza también la red asistencial. Entonces, norte, centro-norte, RM, hay dos porque RM es muy grande, centro-sur, sur y extremo-sur. Y ellos son encargados de trabajar con los territorios y articular la respuesta en el territorio, con los actores territoriales. Por lo tanto, tienen que viajar, tienen que comunicarse desde acá, esa es su función. Y estamos acompañados en todo este proceso por la DIFAI, que es la División Financiera y Administración Interna de la Subsecretaría de Salud Pública, que es la dirección que gestiona y moviliza los recursos de la alerta sanitaria, ¿ya? Entonces es un actor súper relevante para nuestro trabajo diario. Esta es la organización que hemos estado trabajando, que hemos partido ya, la resolución ya se emitió esta semana, así que ya tenemos todas las atribuciones para hacer esto y estamos ya trabajando con esta lógica. Entonces nuestro principio y clave para trabajar es que cada división o unidad técnica o territorial hace lo que sabe hacer, ¿ya? Nosotros facilitamos procesos, pero no reemplazamos la función de cada unidad. Facilitamos procesos y tomas decisiones vinculadas a la TTA que requieren como bastante rapidez, y eso necesitamos facilitarlo. Fortalecemos las capacidades regionales para esta estrategia, comunicamos bien y rápido lo central de la estrategia, y movilizamos recursos y monitorizamos su ejecución. Entonces son nuestras metas: orientar, fortalecer la articulación y actualizar la estrategia de TTA. Hay que redefinir algunos roles en el territorio, quién hace qué, vincular el financiamiento a esos roles y a esas funciones y esas tareas,
y tenemos que fortalecer algunas acciones claves que son las más relevantes en esta estrategia. Con respecto a los recursos para la TTA, que es un tema central, necesitamos que hayan recursos obviamente, pero también que estén bien destinados y bien orientados. O sea, y acá lo que estamos trabajando es consolidar las distintas fuentes disponibles para TTA. Hay fuentes que se manejan a nivel central, que tienen que ver con compra de reactivos o kits para los test de diagnóstico, otras fuentes que llegan, que se traspasan a nivel a atención primaria, otras que fortalecen a la CEREMI, y otras que también algunas actividades que se realizan desde los servicios de salud. Necesitamos que el marco presupuestario sea conocido, informado a territorios y equipos locales con anticipación, ¿ya? Los territorios necesitan saber cuánta plata van a tener y con qué marco temporal es para la ejecución, ¿ya? Esto, que es bien de perogrullo, necesita muchas acciones para asegurarlo, ¿ya? Tenemos que asegurar que los recursos de la TTA nos permitan mantener una respuesta de la estrategia a un nivel moderado o alto de contagio, ¿ya? Evitar grandes fluctuaciones en la entrega de los recursos a los territorios y evitar que haya un castigo por una comunidad que tiene un contagio bajo y que lo ha mantenido bajo, que sea castigada, entre comillas, en el traspaso de recursos. O sea, lo mantienen bajo también por el éxito o por las acciones también que hacen de TTA, ¿ya? Asignar un marco presupuestario por lo menos trimestral. Esto nos ayuda a que la vigencia de la alerta sanitaria se extendió hasta el 30 de junio. Eso nos permite planificar los recursos de distintas formas y da cierta seguridad para definir dotación de recursos humanos y darle continuidad en el tiempo a ese equipo humano. Estamos trabajando en que hayan acuerdos, convenios con ítems y actividades explicitados en los convenios, tanto principalmente para la red de atención primaria. Y apoyar la reducción de brechas de equipamiento. Una cosa que nos pasó este 2020 es que la alerta sanitaria permite ítem 21 y ítem 22. O sea, recursos humanos, insumos y gastos menores, insumos, cosas que se consumen, pero no para equipamientos que sí se podían resolver mediante algunos servicios, como arriendo de móviles, arriendo de computadores, etc., o de servicios de telefonía. Sin embargo, hay harta brecha de equipamiento, de contar con un PC, que la persona que hace la trazabilidad tenga un notebook o un computador, que tengan cierto equipamiento. A veces necesitan una carpa, necesitan cierto equipamiento, entonces esa brecha tenemos que resolverla de mejor manera, ¿ya? Porque se amplió la cantidad de gente, pero no necesariamente esto se resolvió. Y los mecanismos de financiamiento van a ser diversos. Hay un financiamiento central, que hay acciones de compra que se centralizan acá, y hay otras que se traspasan a la CEREMI de Salud, y otra APS, principalmente a través de convenios, a través de los servicios de salud, ¿ya? Con una forma de hacer convenios que es habitual en atención primaria, ¿ya? Que son los PRAPS. En eso estamos trabajando, y ahora les quería contar un poquito más de la estrategia de TTA y algunas como énfasis clave, ¿ya? Marqué aquí con rojo la A porque como está al final, a veces se nos olvida, pero la meta que tenemos es, para cortar las cadenas de contagio, tenemos que aislar a las personas que contagian, ¿ya? Y eso hay que hacerlo rápido, y todo el testeo y trazabilidad es para eso. Si bien es una estrategia efectiva para reducir, contener la transmisión, funciona muy bien en ciertos niveles de contagio, ¿ya? Y eso es así, está definido. Y para que funcione necesitamos identificar a personas. Entonces requiere un esfuerzo sostenido de múltiples actores y de la comunidad que participe. Tiene que adaptarse al tipo de transmisión, a contener. Por ejemplo, en el caso de la alerta de la cepa británica, que es más contagiosa, tenemos que contener que esa cepa entre al país, ¿ya? Lo más que podamos, ¿ya? Y por los distintos puntos de entrada, y eso significa que tenemos que testear, tenemos que identificar y tenemos que aislar a los que posibles casos, para evitar reducir casos importados. Y también tenemos que adaptarnos al movimiento de la población, y eso sí es un desafío ahora, es un desafío muy grande ahora con el verano. Y los actores que participan del sistema en el territorio son la CEREMI, que conduce las acciones de TTA, tiene un rol rector,
Y en este periodo le queremos dar un rol protagónico en la ejecución de lo que se llama la investigación de caso y contacto estrecho, que se le suele llamar como primera llamada, pero es la investigación epidemiológica, donde se parte con el caso, se le pregunta con quién estuvo y se empieza a construir la historia de posibles contagios, ¿ya? Y ahí también se dan indicaciones de aislamiento y se continúa con el proceso. La Seremi tiene que acordar con su territorio cómo trabajan las distintas actividades de la TTA, ¿ya? Entonces tiene un rol de articulador de los actores. Otro actor que es muy relevante en el municipio con su red con sus centros de salud, lo que hemos identificado que es más provechoso de todo lo que la fortaleza que tiene APS en nuestro país, que tiene una red en todo Chile, es la ejecución de las acciones de seguimiento, o sea, seguir el proceso de los casos y el periodo de aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos estrechos, y las visitas domiciliarias, ¿ya? Y eso lo hacen muy bien porque conocen su territorio muy bien, el seguimiento y las visitas domiciliarias. Y además mantener la estrategia de testeo en centros. Ellos testean mucho en los centros de salud, en las salas de toma de muestras, que es los intramuros, y también salen a su comunidad, a su territorio, para buscar casos que no llegan al centro de salud, que también es demanda espontánea también. Eso se mantiene como una actividad, lo hacen, se va a mantener como una actividad, con ese enfoque, pero con la conducción de la Seremi en términos de cómo se planifica eso. Los servicios de salud gestionan y movilizan recursos de TTA para la atención primaria y también para sus hospitales comunitarios que dependen de ellos, que también hacen TTA, que son varios, ¿ya? Da orientaciones técnicas, continúa con el apoyo de laboratorio, el procesamiento de laboratorio, y el apoyo para la toma de muestras, y apoya la búsqueda activa de casos. Estos son los grandes actores del sistema. El municipio y las corporaciones municipales tienen un rol central. Hay una persona, queremos fortalecer un encargado comunal de TTA, que tiene el rol de gestionar los recursos, monitorizar la ejecución de esos recursos en la red, en los prestadores, y también movilizar otros recursos que son ayudas sociales, que no son propiamente de salud, que colaboran y ayudan que el aislamiento sea facilitar el aislamiento de las personas. Entonces recoge requerimientos del territorio y articula en función de algunas posibilidades que tiene de hacer llegar ayudas sociales para el aislamiento. Esos son los actores principales, y con respecto a contarle un poco más de la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, tenemos este esquema que nos muestra que queremos detectar a estas dos personas que están contagiadas y no saben, identificar sus contactos estrechos. De esos contactos estrechos puede haber alguien que efectivamente se convierta en caso, pero va a estar en cuarentena, por lo tanto no contagió a nadie. El caso que efectivamente estaba contagiado está aislado y tampoco la idea que contagie a nadie más. Y ahí eso se repite de manera múltiples veces para ir cortando las cadenas de transmisión. Y ese es el aporte que tiene en reducir el contagio. Y esto tiene que ser en un tiempo acotado. O sea, el tiempo corre. O sea, lo único que nos niega aquí las posibilidades es el tiempo. Y tenemos, bueno, varias estrategias acá. En el diagnóstico tenemos el PCR, que ustedes conocen, pero estamos emparejando otras técnicas como los test de antígeno, que te permiten tener un resultado en 20-30 minutos, para fortalecer esta área. Y en términos de aislamiento, lo que sí sabemos, acá están los casos, aquí se fue el caso su casa, que es una casa, un departamento. Lo que sabemos es que la persona que se aísla en la casa vive con otras personas habitualmente, y aunque haya buenas condiciones de aislamiento, igual hay riesgo de contagio, ¿ya? Vivir con alguien que tiene COVID tiene mucho riesgo de contagio. Por lo tanto, el hospital es una estrategia y la residencia sanitaria otra estrategia que se ha ido trabajando harto y ha ido aumentando también el uso. Acá les contaba que la tasa de ataque secundario en el hogar es más alta que en otros contactos. Es más probable contagiarte en tu casa de alguien que en la micro o en la playa. Se mantiene cierto el uso de mascarilla y la distancia.
La cantidad, en términos de testeo hemos aumentado harto. Acá está la cantidad de test por cada 1000 habitantes por semana. Esto es lo que partimos así en abril, y acá estamos ya en enero ya. Bajan en los periodos de fiestas principalmente, no sé, Año Nuevo, Navidad, son los periodos que hay más baja en el testeo, porque la gente se testea menos, y también tenemos mucha gente de vacaciones de la red que toma las muestras y las analiza. Acá está lo que les mostraba, que tenemos un nivel de contagio de test por 1000 habitantes, que estamos en este color aquí verde, mientras más verdecito oscuro es mejor, y aquí está Chile con Uruguay en América Latina, ¿ya? Con un buen nivel de testeo comparativamente, ¿ya? Entonces, nuestra meta es mantener el testeo alto, adaptarlo al territorio, a la dinámica del contagio y al aislamiento de inmediato. Estamos ampliando el acceso. Ya se permite que la gente pueda ir sin orden médica a testearse. Eso nos ayuda a la detección. Y en ese tipo de estrategias estamos andando, y tenemos que ir preparando a la red para que pueda responder a eso. Hay búsqueda activa de casos, estamos reorientando las metas semanales de la búsqueda activa. Cuando tenemos tanto contagio como ahora, tenemos que también dar mucha prioridad al testeo en personas sintomáticas en la red de atención, ¿ya? Desde la red de atención, y eso estamos orientándolo ahora, principalmente ahora que tenemos mucho contagio. Nos estamos adaptando a la movilidad de la población, a los veraneantes, que se mueven a poblaciones que son locales, que son muy pequeñas, a los migrantes y a los viajeros, que es población que se mueve en el territorio. Estamos haciendo protocolos y fomentando que haya testeo y búsqueda de casos en contexto laboral, en empresas. Y estamos haciendo procesos apoyando vigilancia de viajeros para controlar casos importados principalmente. Y bueno, también estamos haciendo ampliar las técnicas de procesamiento full testing, que en el fondo nos permiten como ahorrar tiempo de análisis principalmente, pero solamente se pueden hacer cuando la positividad es relativamente baja, no muy alta, sino ya deja de ser eficiente. Acá les quiero poner algunos indicadores que son los que están en los informes de trazabilidad, que ustedes ya conocen. Los indicadores que tenemos nos ayudan, ¿sí? Tienen el tiempo como criterio, lo que nos da una buena cosa. Queremos incorporarlo más en la gestión local, eso sí, para que localmente lo puedan usar más para llenar brechas, ¿ya? Tenemos harta variabilidad en el territorio, ¿ya? Este es la proporción de casos nuevos investigados antes de 48 horas, ¿ya? Que es la rapidez con que se hace la investigación epidemiológica. El total país de 85%, pero tenemos harta diferencias por territorio. Hay territorios que sistemáticamente lo han hecho bastante bien. Esto se ve afectado cuando aumenta mucho el contagio. Esto sí se ve muy tensionado, ¿ya? Porque son casos que se agregan al proceso. Proporción de casos con al menos un contacto identificado. Tenemos dificultades, por ejemplo, en los ríos, los lagos, con estos indicadores de todas maneras, y en algunas zonas del norte como Antofagasta y Atacama. Ahora esto porque a veces los casos no dan los datos de los contactos estrechos, o también puede ser, pasa que se cortan ciertas cadenas de transmisión que están en el hogar. Entonces se contagia el papá, la mamá, o sea, el papá, la señora y el hijo están sin síntomas, después sí tienen síntomas, pero ya no tienen más contacto estrecho. Entonces se van cortando las cadenas de transmisión, y eso también explica que ya no se encuentren contactos estrechos por cada caso, ¿ya? Pero también hay déficit en la identificación de los contactos estrechos, en que se logre saber con quién estuvo y que pudo haberse contagiado. Y la razón de contactos por caso, que también es un indicador bien útil, porque nos habla de cómo estamos incorporando la cadena de los posibles contagiados. Y esto es bien diverso también, 2,8 en términos en el total. Tenemos regiones que coinciden, que son los ríos, los lagos, que son bien bajos. Magallanes está bajo, pero ha subido harto, ya ha mejorado harto esto, igual que los ríos. Han ido mejorando. La metropolitana está un poco bajo, con mucha diversidad por comuna, pero sí había una mejora de las últimas 2 semanas de varias comunas, ¿ya? Eso sí que es positivo también.
con respecto a la trazabilidad, la posibilidad de encontrar a la gente y que nos digan quiénes son los contactos. Estamos trabajando resolviendo la dificultad para la entrega de información por parte de los casos. Estamos orientando que las cuadrillas sanitarias, que son facilitadores en el territorio, conversen con las personas y les expliquen qué significa esto, para que podamos tener, la gente entienda por qué tiene que informar, ¿ya? Tenemos que dialogar con la población. Y también estamos trabajando más con APS para aumentar el rescate desde la atención. En el momento de la atención o del testeo, poder aislar, identificar ahí también los contactos estrechos. Fortalecer el seguimiento de visitas domiciliarias que nos ayudan a la trazabilidad y el seguimiento desde APS, y estamos potenciando algunas estrategias que ya tienen la Ceremi, que son identificar eventos diseminadores, que puede ser una fiesta grande o un bautizo, un cumpleaños, un velorio, que son eventos que diseminan ahí un caso y contagian mucha gente. Entonces, si identificamos rápido ese evento, podemos trazarlo rápido. Vigilantes comunitarios y también vigilancia de rumores. Acá, bueno, estos son los facilitadores, las cuadrillas sanitarias que nos ayudan, y aquí también queríamos mostrarles esto porque hemos implementado en algunas regiones, en Valpo partió esta semana, Valparaíso, un tren móvil que hace testeo, trazabilidad y entrega resultados ahí mismo, ¿ya? Y eso es para cubrir el testeo de la población flotante en balnearios. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Vamos a pedir ahí que deje de compartir pantalla para poder verlo. Ahí sí. Ahí sí, muchas gracias. Oye, yo quiero dar la palabra, pero yo me quedo personalmente como con hartas preguntas, los voy a plantear. Nosotros estuvimos en la última sesión conociendo el proyecto Esperanza, que yo imagino que tú debes conocer, y ahí hay como hartas lecciones respecto de cómo se trabaja articulado en el territorio, que es lo que uno ve que es complejo. Yo soy senadora por Magallanes, así que uno ha visto ahí y algunos días no somos los peores en términos de positividad, ¿no es cierto? O sea, no hemos bajado en cuarentena o sin cuarentena del 10%, salvo contadas excepciones. Entonces, claramente algo falla y hemos sido muy resistentes para poder mejorarlo. Y tú dices algunas cosas ahí, aquí hay un esquema que en el diseño está súper bien armado, pero en la práctica, si es que no tienes la información de los contactos estrechos y por A, B, C las personas no te lo entregan, ahí te falla. Y eso nos ha costado un montón mejorarlo. Y si te fijas en las regiones, en los ríos también es bajo ahí el dato que nos entrega, y son probablemente las regiones, si uno cruza, esto en general lo estoy haciendo sin mucha rigurosidad científica, pero si uno va viendo, son las regiones donde hay problemas también. Entonces, efectivamente tenemos ahí un tema de resistencia y algo que no estamos haciendo para llegar a los contactos estrechos y aislarlos efectivamente. A mí lo que me pareció súper interesante del Proyecto Esperanza es cómo ahí hay una experiencia práctica que te demuestra que el trabajo con los dirigentes en el territorio, la generación de confianzas ahí, incluso al hablar como el mismo lenguaje, el que sean personas más conocidas, no alguien que te viene a supervisar en la lógica, ¿no es cierto?, de pillarte, de fiscalizarte. Hay muchas cosas ahí que dependen mucho del territorio y que por distintos motivos, ¿no es cierto? Una estrategia que viene más desde el nivel central y se baja, más que surgir desde de la atención primaria, desde el territorio, ha sido difícil. Entonces, no sé cómo han mirado la posibilidad de incorporar ese tipo de aprendizaje junto con la interoperabilidad de los sistemas, que es clave para la información. Y lo mismo, a mí me llama la atención lo que ha costado introducir como con claridad el uso de los test de antígenos. Y estamos como un poco capturados en algo que hemos hecho súper bien, que es armar la red para la PCR, ¿no es cierto? Buscando técnicas ahí incluso que nos permitan optimizarlo, pero siento que estamos como un poco capturados de eso, que tiene también sus complicaciones. O sea, hoy día no en todos lados tienes el resultado en forma tan rápida.
Es cierto que las personas hoy día pueden ir sin orden médica, pero eso muchas veces significa que tienes que pedir una hora y pasan 3 días y que pasa entre medio. Eh, Ahí yo siento que hay cosas que sabemos que tenemos que mejorar, pero sin embargo es difícil y probablemente la clave está en generar mayores capacidades o confiar más en lo que hace la atención primaria y en el territorio. Entonces, yo quiero poner eso sobre la mesa para ver cómo efectivamente se puede avanzar ya a estas alturas en que haya más aprendizaje de sobra. Me llama la atención lo mismo en los lugares de trabajo, lo hemos conversado aquí una y otra vez, el implementar testeo preventivo, y les transparento que hemos estado en un esfuerzo en el propio Parlamento, en el propio Senado, para trabajar eso, y nos cuesta un montón sentar a los actores y es como que la mutual nos diga con claridad qué cosas podemos hacer, qué cosas no, cómo lo implementamos, transmitirlo eso a los funcionarios. Lo digo, lo estoy planteando desde incluso la autocrítica nuestra como institución, para ver cómo uno puede facilitar procesos donde efectivamente estas vallas que tenemos o estas dificultades sean superadas. El entender un poco más los factores sociales y culturales que están de por medio, yo creo que es algo que ha fallado, y uno puede tener un diseño técnico muy bonito, puede tener los recursos disponibles, pero si finalmente la gente no te abre la puerta, en todo el sentido que tiene eso, ¿no es cierto? No confía en entregarte la información, ahí se nos quiebra. ¿Ah? Yo veo que eso sigue siendo una dificultad. Voy a hacer una ronda, Lorena, para que hagamos como todas las consultas o planteamientos y después te damos la posibilidad de hacerte cargo. Así que queda abierta la palabra. Olga. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, Lorena, por tu presentación. Yo soy Olga Barbosa, soy la Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Sur, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Y te quería hacer 3 preguntas. Una que me alegra mucho ver dentro del plan esta apertura a nuevas técnicas de diagnóstico. De hecho, en un ratito más nosotros vamos a presentar a través de la Seremi Paulina Assmann una alternativa de diagnóstico. Pero, por ejemplo, el PCR isotermal, que hemos tratado de, o sea, que se ha implementado en mi macrozona, pero que todavía no es aprobado 100% cierto por el ISP, programas de vigilancia activa con PCR en pooling. Entonces, me gustaría saber, la pregunta ahí tiene que ver cómo ustedes van a conversar con el ISP, como para que en el fondo podamos realmente avanzar en esta diversificación de técnicas. La segunda, que si después me puedes contestar cómo, una vez que se implementan estos centros de trazabilidad, cuántos son y si se cuenta, los centros de trazabilidad son los que están en las capitales regionales, ¿cómo se integra realmente hoy en día los APS? Porque hay una confusión, yo veo digamos, los reportes y también en mis regiones, cuando uno pregunta, bueno, ¿cuántos trazadores tenemos? Y entonces, bueno, hay, por ejemplo, 25 en la capital regional, pero si sumamos los de los APS son 100 y tantos. Entonces no queda claro si uno quizás pudiese mejorar algo por ahí. Y por último, que respecto al tren móvil, esa experiencia súper interesante que acaba de mostrar de Valparaíso, eso de que dice que entrega el resultado ahí mismo o de inmediato, ¿están usando alguna técnica alternativa? ¿Qué tipo de diagnóstico usan? Porque eso justamente es lo que hace el RT-LAMP, o sea, es decir, el PCR isotermal, entonces me llama la atención. Eso, muchas gracias. Gracias, Olga. ¿Alguien más quiere hacer consultas? Marcela. Sí, yo quería hacer una pregunta respecto a las cuadrillas sanitarias que mencionaste, Lorena. Muchas gracias por la presentación, antes que nada. ¿Cómo se constituyen? ¿Qué participación tiene la gente de la comuna? ¿Cómo las escogen? ¿Cómo las arman? ¿Qué capacitación tienen? Y también qué monitoreo de salud respecto a coronavirus se les entrega a ellos, si están vigilados en forma periódica respecto a su condición. Eso. Gracias, Marcela. Fernando. Sí, buenas tardes, senadora, buenas tardes a todos. Quisiera preguntar, dado que la estrategia TTA lleva un importante componente que es el fundamental, cortar la cadena de transmisión, el aislamiento es clave al final de toda esta historia.
Me gustaría saber si de los indicadores, ¿cuántos de las personas activas están efectivamente aisladas? Y particularmente en las residencias sanitarias, y cómo explicamos las diferencias entre las regiones, porque hasta donde yo recuerdo hay muchas diferencias. Por ejemplo, ¿cuál sería el porcentaje de la región metropolitana que está en residencias sanitarias? Gracias. Gracias, Fernando. Si no hay más consultas, te devolvemos la palabra, Lorena. Gracias, senadora. Ya, voy a ir mirando, contestando. Olga, sí, el tema que tú planteas es central. Con respecto al tema de la capacidad de análisis, ha sido fundamental la red que se ha armado de laboratorios. Laboratorios públicos tienen un rol central que se gestionan a través de hospitales y con el servicio de salud, pero también se ha articulado una red de laboratorios universitarios que ha sido fundamental y que también ha movilizado que se incorporen técnicas, se vayan incorporando algunos cambios, técnicas nuevas, como por ejemplo el pool testing, ya que son los laboratorios universitarios que han hecho más, han tenido la capacidad de ir incorporando más esa forma de hacer los análisis. Con respecto a las distintas posibilidades que tenemos de testeo, concuerdo contigo de que necesitamos movilizarlo más. De todas maneras, porque hay cosas que funcionan y tienen buenos resultados, o la evidencia va mostrando que sí, por ahí podemos ir. Ahí trabajamos con el ISP a través de la unidad de testeo. Está en el Consejo Asesor de Técnicas de Laboratorio y también en uno de nuestros referentes técnicos, ¿ya? Y sí estamos monitorizando cuando por ejemplo, sabemos que hay ciertos procesos de validación en curso y estamos monitorizando cómo avanza eso, ¿ya? El CELAM sí es una alternativa, el PCR en saliva también. Hay una lista que ya está informada por el ISP también informó un listado amplio de test de antígenos que se podrían usar y que ya hemos seleccionado algunos que tienen buenas propiedades y que son los que están en la primera línea de compra, centralizada en el SAL. Así que sí estamos trabajando en esa dirección, ¿ya? De mantener la red de laboratorio y de incorporar distintas técnicas. Ahora estamos trabajando en antígenos parasintomáticos que nos permite liberar un poquito la presión en centros de salud, ¿ya? Y eso es fundamental. Estamos... ya tenemos un primer uso en el sur y en algunas comunas de la región metropolitana, y la idea después que lo podamos escalar, ¿ya? Sí, ahí con el ISP es fundamental y estamos trabajando con ellos, sí. También con el tema de testeo, sacamos un protocolo de búsqueda activa a través de la OAL, de las mutuales principalmente, que esperemos que movilice, porque un protocolo tiene un carácter de vinculante, de que movilice la búsqueda activa principalmente nos encantaría que esto movilice la búsqueda activa, por ejemplo, en faena agrícola, donde tenemos un problema con los temporeros ahora, que estamos viviendo estos meses, que es muy, muy fuerte y que ha afectado, por ejemplo, a Maule, a Biobío, a Araucanía, a las distintas regiones en distintos periodos en función de qué tipo de cosecha está funcionando, si es arándano, si es guinda, lo que sea, ¿ya? Entonces, si queremos, vamos a monitorizar cómo se ve eso, pero ya salió, ya hubo reunión con las mutuales y tienen que hacer eso, o sea, eso es vinculante. Con respecto al tema de los centros de trazabilidad, dónde están y cómo se despliegan en el territorio, efectivamente, tal como está el 2020, hay trazadores en Ceremi, trazadores en APS y distintos grupos, y muchas veces, y algunos más articulados que otros, ¿ya? Las funciones se articulan en el territorio. Hay arreglos institucionales que han funcionado súper bien. La idea es que el centro de trazabilidad esté en la Ceremi como ejecutor principal de la trazabilidad, porque puede mirar a todo el territorio, no solamente a viajeros, beneficiarios del sector público y beneficiarios del sector privado, ¿ya? Así que esa es la lógica, fortalecer la trazabilidad desde Ceremi, pero con despliegue territorial a través de APS que toma la vara con el seguimiento y la visita domiciliaria. Con respecto al tren móvil, que le alcancé a mostrar un poquito, la verdad que la precisión es que no es que entregan el minuto ahí mismo, sino que el laboratorio está ahí, como carritos. Entonces uno toma la muestra, en otro está el laboratorio y en otro está el equipo de trazabilidad. Entonces,
es un PCR y que le pueden dar la respuesta entre 6 a 8 horas y se hace todo el proceso de informar desde ahí. ¿Ya? Pero es PCR, sí, el habitual. Con respecto a Cuadrilla Sanitaria, Cuadrilla Sanitaria es una iniciativa de la Subsecretaría de Salud Pública que hemos querido recoger y potenciar y que nos ayuda en trazabilidad. ¿Ya? Son facilitadores que van a los territorios a hacer educación sanitaria, a conversar con la gente, a conectarse con líderes sociales y dialogar con la comunidad para explicarle cómo prevenir, qué significa trazabilidad y por qué hay que aislarse. El perfil es gente que está en todas las regiones. El perfil es un perfil de personas que tienen habilidades de trabajo con la comunidad, entonces hay un perfil bien social ahí. Los capacitan harto en COVID y en cómo acercarse a la comunidad. Y lo que hemos tratado, lo que estamos haciendo es que nos apoyen en trazabilidad. Sería súper interesante también que escucharan esa iniciativa entera, porque tiene muchas patitas, no solamente esta parte de apoyarnos a nosotros. Con respecto al aislamiento, efectivamente, ahora que estamos con mucho caso activo, tenemos que aislar a los casos rápido. El uso de la residencia sanitaria ha aumentado de forma importante. Hay cupos, se han abierto hartas residencias. La Seremi tiene un rol importante en la gestión de la implementación y la administración de la residencia, ¿ya? Y identificar también cuando hay brecha importante. Hay algunas en la ocupación, ocupan caso activo, ocupan contacto estrecho y también la familia. Por ejemplo, si yo soy caso activo y me tengo que aislar, me voy con mi hijo, ¿ya? Si la familia entera tiene que aislarse, se va con la familia entera. Entonces, es como una extensión del domicilio. Se ocupa, entonces, con caso, contacto estrecho, y varía harto entre regiones. Efectivamente, tenemos regiones como las del norte, como Arica, Tarapacá, Ñuble, me puede faltar alguna más, que tienen muy buena ocupación, ¿ya? Alta y la mantienen alta en el tiempo. Tienen una buena gestión del aislamiento desde que se identifica la sospecha, y en eso son súper efectivos. También hay regiones como de Tarapacá que reciben muchos migrantes por los puntos de entrada, entonces tiene dispositivos de aislamiento que son también transitorios, de un par de días por la sospecha, en el momento que se resuelve si tienen o no el COVID. Y eso es muy útil y esas regiones lo han usado muy bien la herramienta. Tenemos otras regiones donde es baja la utilización, a veces porque falta contacto con APS, de todas maneras, que desde APS se captura y se le indica el alimento en residencia. También hay regiones donde las personas son muy reacias a irse a residencia porque es algo culturalmente poco significativo. Nunca hay comunidades que no han tenido la oportunidad, no salen tanto de su territorio, no han usado hostales o hoteles, entonces no entienden mucho el concepto de residencia y les es muy ajeno, ¿ya? Y eso también pasa harto en algunas comunidades más rurales, donde también tienen dificultades también para dejar su tierra, su huerta, sus animales, su vida donde están. Y eso también afecta harto el aislamiento en estos dispositivos, ¿ya? Casos activos, no recuerdo cuál es el promedio ahora, pero del total de casos diarios cuando aumenta tenemos regiones que tienen un 6% y otras regiones que tienen un 20%. ¿Ya? La región metropolitana es una de las regiones que también tiene bajo aislamiento en residencias sanitarias, se la compara con otras, efectivamente. Creo que no sé si contesté las preguntas. Sobre eso, Lorena, yo te pediría si nos pudieras hacer llegar los datos. Entiendo que no los tengas ahora y que no los tengas en mente, ¿no es cierto? Pero es bien importante para nosotros, así como también lo pone Isquia en el chat. La semana pasada lo que habíamos pedido era cuál es el detalle de las partidas presupuestarias que están destinadas para la estrategia por comuna, y también si eso sufrió variaciones a propósito del permiso de vacaciones. Y cómo eso efectivamente se ha estado adecuando, además en lo que hemos visto en las últimas semanas en términos de la llegada con el permiso de vacaciones de mucha gente, sobre todo a las comunas que están en el litoral.
Sí, con respecto a las partidas presupuestarias, hay partidas que vienen de la alerta de 2020, que se asignaron hasta enero de este año, hasta este mes de enero, y que eso se ejecutó los municipios tenían que rendir un porcentaje del gasto porque esto lo exige Contraloría como cualquier gasto público, no específicamente para este eje ni mucho menos, para recibir la remesa siguiente. Hubo dificultades en la rendición de las comunas, de todas maneras, y eso afecta la llegada del dinero al territorio. Lo que se está haciendo ahora con esta vigencia, que empezaría de febrero en adelante hasta junio, es, por mientras, el plan como de verano, es que sí se están fortaleciendo los centros de trazabilidad de varias regiones, laboratorios de varias regiones, se está aumentando testeo con estos trenes móviles que permitan como ya la población local hay capacidad para manejar esa población local, pero ¿qué pasa con la flotante? Entonces ha habido recursos para eso y se ha fortalecido varias Ceremi con mayores trazadores como Los Lagos, que tenía un déficit importante y está en una situación bien compleja, Araucanía, Coquimbo, Valpo, que son Valparaíso, que son las que también están recibiendo más veraneantes. Entonces, y eso se está haciendo ahora, empezó y se está haciendo ahora y es parte del presupuesto central. Ahora, de febrero en adelante, febrero a junio, otro proceso presupuestario, ahora está DIFAI con DIPRES discutiendo las partidas, va en la mano con justificaciones técnicas de por qué pedir para este monto para APS, por qué pedir esto para fortalecer Ceremi, y por qué se tienen que seguir financiando ciertos cargos, ciertos roles en la red. Esperamos que ese proceso sea exitoso, hay voluntad, entiendo, y podamos informar, DIFAI nos puede informar efectivamente con qué recursos se cuenta. Pero sí se consideran todas estas actividades de testeo, trazabilidad, seguimiento telefónico y visita domiciliaria. La visita domiciliaria es de aislamiento, no es la misma visita donde se entrega medicamentos o se visita al paciente crónico, es una visita de testeo, de trazabilidad y aislamiento, con equipo específico y no seguir vistiendo un santo para vestir otro, porque APS tiene que recuperar más su actividad habitual. Así que voy a transmitir la necesidad de compartir esas partidas, pero está ahora, hoy día era el día como de conversaciones también con DIFAI, pero está considerado financiar esas actividades. Ya, te vamos a pedir eso, el detalle de la información independiente que la hemos solicitado ya formalmente. Pamela, me pediste la palabra. Sí, muchas gracias, senadora. Me presento, soy Pamela Santibáñez, la Seremi de Ciencias de la Macrozona Austral, regiones de Aysén y Magallanes. Tengo una pregunta que es acerca de, ¿ustedes tienen una estimación del número de trazadores que se necesitan por número de casos activos diarios? Porque lo que pasó en Magallanes en el mes de julio-agosto, ¿cierto? Empezamos a aumentar los casos, pasamos de los 10, 20, 40, y de 40 nos saltamos a 100, y teníamos 7 trazadores, y en ese momento empieza a crecer el número de trazadores a 7, 40 y 100, 140 es lo que hay ahora. Entonces en agosto ya teníamos esta idea, ¿cierto?, de que si queremos trazar bien, depende de cuántos trazadores tenemos por número de casos diarios. Entonces tienen una estimación, porque creo que es tan esencial la trazabilidad y es lo que se está viendo, todos los centros de trazadores están aumentando. Entonces, uno, me parece importante que tengan ese estimador, y dos, también el tiempo en que se comunican con las personas y conversan y logran esta confianza para obtener el dato, creo que es fundamental. Entonces, mi primera pregunta es esa, saber si tienen una estimación de trazadores necesarios por casos activos, por casos nuevos diarios. Lo otro que me llama la atención es por qué se siguen nombrando solo 3 herramientas para protegernos en todas las propagandas, ¿cierto?,
para evitar los contagios, que es mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos frecuentes. ¿Por qué está ausente la ventilación de lugares cerrados? Eso me queda como duda. Y cuando hablas de este plan, ¿cierto?, que tienen de flexibilizar y aumentar, ¿cierto?, diversificar las alternativas diagnósticas. ¿Hay un plan establecido para todos los territorios de cuáles van a ser las siguientes alternativas para, tenemos, ¿cierto?, vigilancia activa a través de saliva o RT-LAMP, tenemos la opción también de las aguas servidas? ¿Tienen un plan para diversificar el mismo uso de los anticuerpos? Esas son mis 3 preguntas. Muchas gracias. Lorena. Gracias, Pamela. Sí, miren, hay algunas como rendimientos de los distintos roles, ¿ya? Que nos sirven de referencia. Una buena llamada y un buen proceso de investigación de un caso no se hace en 15 minutos, ¿ya? Por lo menos se considera que sea 45 minutos y a veces requieren más llamadas también. Entonces nosotros tenemos como un rendimiento de que máximo caso nuevo, pueden hacer 6 o 7 máximo al día con jornada, y que las jornadas incluyan sábado y domingo y festivos, que no se pierda continuidad en la semana, ¿ya? Entonces las Ceremis lo que hacen es que planifican para que haya con turnos, por ejemplo, para viernes, para sábado y domingo, y refuerzan algunos días. Esto es muy bueno que hacen algunas Ceremis, que refuerzan algunos días porque saben que esos días como que se acumulan más casos activos por el tema del diagnóstico principalmente. Ahora, esos son algunos rendimientos que se están usando de referencia, pero se conversa harto con las Ceremi de las necesidades locales y que le ha funcionado bien. Y ahí tenemos buena experiencia de lo que tú dices, porque no me funcionó bien con esto, ahora tuve que dar un salto muy alto. Lo que vemos sí es que cuando las comunas los casos diarios superan los 90, el sistema empieza a tensionarse mucho. Entero se empieza a tensionar. Entonces, que 90 tampoco es mucho, o sea, si uno lo ve con el contagio que tenemos ahora. Lo que también ha pasado es que tenemos harta búsqueda activa de personas que en el momento que se testió no tenía síntomas o muy leve, y que claro, no llegan a consultar, no usan cama, pero sí son parte ingresan a esta cohorte de seguimiento que tenemos de trazabilidad, ¿ya? Pero sí usamos más esos rendimientos, pero se conversa con cada Ceremi también, lo vamos chequeando con cada Ceremi. Y con respecto al mensaje, me parece interesantísimo el tema de ventilar los espacios cerrados, o sea, no estar en espacio abierto, ventilar los espacios cerrados con ventilación. Lo voy a comunicar también a quienes modulan estos mensajes para comentarse lo que salió, que una buena, que sí, efectivamente yo considero que es un buen mensaje a la población. Sí. Y con respecto a las alternativas de diagnóstica, sí tenemos un plan. Ahora, aquí parte de mi rol y de mi coordinación y de mi equipo es como apurar el paso con algunas definiciones también del ISP, porque necesitamos ciertas directrices para que todos los actores puedan usar ciertos test. Tenemos un plan con el test de antígeno, vamos a escalarlo, tenemos que incorporarlo en la práctica clínica. Hay algunos cambios en el proceso, no para la persona, porque como un hisopado nasofaringio es igual que el PCR. Para la persona no hay mucho cambio, ganancia más que nada, porque va a tener el resultado del tiro, no tiene que esperar. Pero sí, para el proveedor, para el prestador, sí hay cambios. O sea, en el registro, cuándo se notifica, qué pasa si alguien tiene una alta sospecha clínica, le repito o no el test, etcétera. Cómo informo el resultado. Entonces, eso lo tenemos protocolizado, lo vamos a hacer en 2 regiones y después los vamos a ir escalando a las demás regiones. Y estamos de forma paralela haciendo los procesos de compra, que igual tienen su tiempo para que los laboratorios nos puedan proveer de los kits, ¿ya? Que se han seleccionado como que funcionan bien. Pero eso va a la par. Y sí, me encantaría poder darles la noticia en poco tiempo de que podemos usar de manera más amplia
las otras opciones que hemos conversado. Sí, ahí hay un tema además que no es menor respecto de las coberturas. Yo quiero aprovechar acá un tema que no hicimos en la Comisión de Salud el día martes, porque en el caso de la cobertura de las ISAPRES del PCR, había mantenido, a propósito de lo que plantea Lorena, de qué significa también ahí para las aseguradoras, ¿no es cierto?, para el sistema de seguro, está la cobertura íntegra, pero en diciembre empezaron a cobrar, y no es menor el costo que empezó a tener la PCR para muchas personas. A partir de una solicitud que hicimos, se postergó eso, pero en el caso de la ISAPRE hasta febrero, entiendo, en algunas que lo estaban informando así. Y a mí me parece que, o sea, acá es lo mínimo que sea un examen de costo cero y que tenga cobertura íntegra y que no sea eso una barrera. Es lo mínimo que uno pide, o sea, que le corresponde a la aseguradora privada acá, que además ha tenido muchas otras atenciones que no se han hecho e incluso ahorros de costo por ese lado. Entonces, vamos a ir, don Fernando, a oficiar, lo podemos hacer el lunes desde la Comisión de Salud, para que se mantenga la cobertura de costo cero de los exámenes de PCR. O sea, eso a mí me parece que es de perogrullo. Lamento que uno tenga que plantearlo, porque es como de sentido común, pero es como mínimo para un precio que está fijado y en condiciones además de alerta sanitaria por la pandemia. Quiero darle ahora la palabra a las Ceremis. No sé, ustedes, Olga, habías dicho que se habían organizado para que una de ustedes nos pueda presentar lo que están haciendo, porque además creo que también hemos ido avanzando en la discusión justamente en esto de técnicas alternativas. Bueno, muchas gracias, senadora. Y también quiero aprovechar de agradecer no solo la oportunidad que vamos, digamos, de poder exponer hoy día, va a exponer Paulina Asman, que es la Ceremi de la macrozona Centro-Sur. También está María José Escobar, que es de la macrozona Centro. Y está Daniela Barría, que no había venido acá, que todavía es nuestra Ceremi de la macrozona Norte. Bueno, ya a Pamela ya la conocen. Entonces, y agradecerle esta oportunidad de estar en esta comisión, que para nosotros ha sido súper enriquecedora. Sí, clarificar ahí, Olga, que Daniela reemplazó a Margarita, porque Margarita sí la tuvimos acá por si alguien para... Sí, sí, perdón, por eso quise decir que no había venido antes, sí. Entonces, Paulina va a compartir pantalla y ella va a exponer sobre la detección de agua servida. Pauli. Bueno, ahora está compartiendo, ¿cierto? Sí, sí, se ve perfecto. Perfecto, ya. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Hoy voy a presentarles una iniciativa piloto en representación de las 5 Ceremis de Ciencia, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que ha sido complementaria a la estrategia TTA del Ministerio de Salud, que la estamos probando como un piloto para que sea parte de esta estrategia. Y esta la hemos llamado PUC Testing, a ver, para que suene un poco más marquetero, y que es en realidad el monitoreo de SARS-CoV-2 en agua servida. Tuvimos una experiencia exitosa en la comuna de Chillán y ahora estamos en marcha blanca en la comuna de San Pedro de la Paz con proyecciones a corto plazo en toda la región del Biobío y a largo plazo, ojalá, en todo el país. Y esta estrategia tiene la finalidad de conocer la dinámica de propagación del virus, desarticular brotes y así proveer la información necesaria para una correcta toma de decisiones, que es lo que queremos. Entonces, ¿por qué medir SARS-CoV-2 en agua servida? La ciencia, la evidencia científica detectó trazas o restos de ARN de SARS-CoV-2 en las aguas servidas, por lo que propone que el test PCR demuestra en estas aguas es como indicador temprano y certero de la presencia de SARS-CoV-2. Y de acuerdo a los estudios, una persona, como nosotros, o sea, el virus aparece alrededor del tercer día de haber iniciado el contagio, es decir, una semana antes al menos del diagnóstico clínico, y perdura hasta 21 días después de que los síntomas ya han desaparecido y el test ya nasofaringeal entregue un resultado negativo. Por lo tanto, las aguas residuales contienen la información. Y además se puede, con un PCR, testear a muchas personas. Entonces, cabe destacar aquí que el ARN SARS-CoV-2 en aguas residuales no significa que sea una fuente de contagio SARS-CoV, ya que por las condiciones de agua servida es muy difícil que éste sobreviva. Entonces, contestando específicamente por qué medir este SARS-CoV-2 en agua servida, a mí me gustaría que imaginen lo siguiente.
los sistemas de alcantarillado de la ciudad son los intestinos de la ciudad, ya que ellos reciben continuamente los excrementos humanos que contienen partículas virales, bacterias diseminadas por humanos infectados, independiente de su estado de sintomatología, o sea, ya sea sintomático, asintomático, presintomático, como sea, y en el caso general, independiente del SARS-CoV-2. Pero en el caso de SARS-CoV-2, como ya les dije, la evidencia científica muestra que al tercer día de infectado, una persona contagiada ya excreta el virus. Y las primeras mediciones fueron hechas en Holanda y se publicó a principios del mes de abril del 2020 en la revista Nature esta experiencia, y claro, han aparecido muchas más. Pero fue interesante que dicha publicación fue la que nos llevó a realizar nuestra propia versión del estudio, el análisis y monitoreo de estas aguas con las capacidades científicas instaladas en las universidades. Y ahí nos definimos 3 objetivos a la hora de iniciar esta estrategia. Primero, como una vigilancia directa, que básicamente el virus está ahí, sí o no. Y esto nos ayuda, y nos ayudó, por ejemplo, en pequeñas comunidades confinadas, por ejemplo, las cárceles, el ELEAM, pero también puede ser usada en escuelas, en los cenames, y esto requiere una toma de muestra directamente del alcantarillado de la instalación. Como segundo objetivo es que nos daría un seguimiento de tendencias, o sea, está aumentando la concentración aparente del virus, y eso podría indicar que las infecciones dentro de la comunidad también estarían aumentando. Y en el caso, por ejemplo, de que queremos ver si la población se está inmunizando, también deberíamos ver una baja de la carga viral del virus SARS-CoV-2 en las aguas servidas. Y la tercera aplicación, que es el que estamos trabajando con la comunidad científica, es el llamado Índice Microbiológico Ambiental IMA, que este indicador aplica directamente las mediciones para estimar la cantidad de personas infectadas en la comunidad. Y este IMA nos aportaría la evidencia a la hora de tomar decisiones en el plan paso a paso. Por lo tanto, la visión general es que el monitoreo de aguas residuales podría informar todo tipo de intervenciones de salud pública y programas de vigilancia de enfermedades, complementando la vigilancia clínica. Entonces, ahora pasando más a la práctica y contando lo que ha sido la exitosa experiencia que vivimos en Chillán al usar esta herramienta como apoyo, guiando la búsqueda activa de la Seremía de Salud, que fue lo que es lo que nos expuso antes Lorena de la estrategia TTA. Y este resultado es interesante porque fue de una colaboración entre la Intendencia, la Seremía de Ciencia, Seremía de Salud, la Universidad de Concepción, la sanitaria, en este caso es Bio, y se logró implementar esta iniciativa en la comuna de Chillán. La Intendencia colocó los recursos, la Seremía de Salud se encargó de la estrategia de búsqueda ante un positivo en las aguas servidas, y además proveía la información como el mapa de calor, que es la imagen que está a la izquierda, que mostraba los sectores donde tenían ya positivos identificados, y eso se cruzaba con los valores detectados en aguas servidas, y así podíamos saber si el polígono donde se encuentra el positivo, ya ante una alerta, ya habían casos identificados o se trataba de un nuevo brote. La sanitaria en este caso nos proveyó de los mapas para determinar la dirección de las aguas servidas y con esto poder ver la estrategia de búsqueda. Por otro lado, el Laboratorio de Detección de la Universidad de Concepción hizo el análisis de las muestras y ahí, por ejemplo, podemos ver el gráfico histórico con los resultados obtenidos, que está ahí a la izquierda, a la derecha, donde el sector rojo ahí indica los positivos en el fondo y el sector verde corresponde a las detecciones que son negativas. Entonces ahí pueden ver las alertas. Y aquí me gustaría mostrarles un dato interesante que está en la zona roja, que es la línea roja, que corresponde a una residencia sanitaria. Ustedes me dicen por qué monitorearon una residencia sanitaria si están todos infectados. Lo interesante de ahí es que en la Seremía de Salud sabe perfectamente quiénes son positivos ahí. ¿Cuántos son los positivos dentro de la residencia con test en mano? Entonces, ahí al colocar el muestreador ahí de 24 horas día por medio nos permitía hacer una variación de acuerdo al número de infectados versus la carga detectada en las aguas, la carga viral detectada en las aguas servidas. Por lo tanto, podemos construir ese IMA. Y lo más importante de esta experiencia fueron que evitamos contagios por COVID-19 en 3 ocasiones, y el más relevante fue cuando encontramos un positivo en la calle Gamero, cruzamos la información con salud y se realizó búsqueda activa, logrando identificar 8 casos
que hasta en ese momento no presentaban síntomas, pero que ya estaban contagiando. Entonces esto fue muy satisfactorio porque quizás cuántos casos más evitamos al encontrar tempranamente estos casos. Bueno, y acá esto es una proyección de lo que queremos implementar en una segunda etapa de este proyecto, que es el trabajar este IMA, que les digo que el índice microbiológico ambiental, que con los datos de la residencia sanitaria y los datos también que podamos tener en los polígonos, y poder estimar el número real de infectados de la población. Y este, como les digo, está en proceso de construcción y que se va a validar porque requiere esta madurez. Entonces aquí me gustaría también mostrar las apariciones que hemos tenido en prensa y comunicarles, contarles la percepción que ha tenido el ciudadano con lo que fue este piloto. La verdad, la sensación era de que sus autoridades regionales los cuidaban en tiempos adversos y que se toman medidas con apoyo de la evidencia científica. Entonces, las preguntas que hicimos, lo que testeamos era que se sentían seguros al tener un sistema de vigilancia de esta magnitud. Bueno, en Chillán fueron 3 puntos analizados día por medio por 3 meses, pero ahora estamos iniciando esta estrategia en San Pedro de la Paz, monitoreando 15 puntos que abarcan toda la comuna. Y la estrategia en San Pedro, que hemos diferenciado la búsqueda en 2 áreas. A nivel macro, que considera el testeo de la planta de tratamiento, que en el caso de San Pedro hay una, y este muestrador nos va a entregar la información global de la comuna. Y a nivel micro, que considera el testeo en la red de alcantarillado de agua servida, porque de esta forma podemos acotar los polígonos más pequeños, y esto hace más fácil poder guiar una búsqueda activa dentro de los puntos, dentro de la comuna. Y la residencia sanitaria es la que se usa como un control positivo. Acá pueden ver cómo han sido las zonas separadas, de las zonas de muestreo, donde se identifican 13 zonas, cada una con un color diferente, y cada una tiene un punto que abarca una alcantarilla, un punto de la alcantarilla que abarca toda esa zona. Y este trabajo ha sido calculado a través de grafos, con la ayuda del núcleo milenio MIDAS, que han tomado los flujos de las aguas y han podido posicionar los muestreadores de una manera eficiente, de usar el mínimo número de muestreadores para obtener, pero sin perder la resolución a la hora de hacer búsqueda activa, para poder guiar la búsqueda activa. Esto ya comenzó hace una semana con 2 muestreadores, estamos en la primera fase de implementación y estamos organizando ya que para la tercera semana de febrero ya tener en 2 días todo el monitoreo de toda la comuna. O sea, en 2 días haber hecho el PCR a toda la población. Y bueno, eso, el polígono naranjo, no sé si se nota bien, bueno, ahí es donde es la planta de tratamiento, justo ahí hacia la salida donde dice planta de tratamiento, y eso también nos va a dar, ya nos dio un positivo, o sea, sabemos que está circulando el virus, y estamos coordinando también con salud, ver en otros sectores, como el polígono amarillo, donde también tenemos un positivo y no estaba registrado un caso activo. Entonces estamos trabajando en ello. Entonces esto es un ejemplo del mapa de calor que cruzamos la información con la muestra de agua servida y así nos permite ir identificando los casos, los resultados positivos. O sea, esto es un trabajo en conjunto entre el laboratorio universitario, entre la Seremi de Salud y entre el núcleo milenio MIDAS, y así vamos cruzando los datos. Ha sido un trabajo bien interesante. Entonces, como yo les digo, quiero destacar nuevamente esta articulación y colaboración con tantas instituciones públicas, privadas, de la academia, para cumplir con un objetivo común, que es cuidar la salud de las personas. Entonces, aquí, como Seremi de Ciencia, hemos cumplido un rol articulador, el núcleo milenio MIDAS ha colaborado con la optimización y la ubicación de los muestradores de la ciudad de San Pedro. Ahora, en esta etapa, se suma la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que puso a disposición su laboratorio para el análisis de estas muestras, la Seremi de Salud, que toma esta información y ante un positivo realiza la búsqueda activa de contagios, la Intendencia del Biobío, el Consejo Regional, que han aportado los recursos para que esto funcione. También acá destacar el alcalde de San Pedro, de la ilustre Municipalidad de San Pedro, que han aportado con recursos para la toma de muestras en la alcantarilla. SBio también, que provee la información de los mapas y ve que estén las alcantarillas funcionando, y Biodiversa, que realiza en este caso el laboratorio que saca la muestra de la alcantarilla. Entonces ustedes ven que hay varios actores y estamos haciendo una buena sinfonía. Estamos trabajando para que salga una buena composición de esto
y podamos tener un buen sistema de monitoreo de aguas servidas y así poder salvar vidas y beneficiar a la comunidad. Aquí me gustaría hacer, ¿por qué no hemos avanzado tan rápido? Porque esto tiene un costo. Entonces, por ejemplo, el costo total del servicio que se está haciendo en San Pedro de la Paz es alrededor de 150 millones de pesos por un periodo de 6 meses. Y cabe destacar que el piloto de Chillán tuvo un costo de 120 millones por solo 3 meses y en 3 puntos de muestreo. Por lo que lo que aprendimos del piloto de Chillán, pudimos disminuir los costos para esta ocasión, permitiendo que con 150 millones podamos ahora analizar a toda la población durante 6 meses. Y si bien los costos no son tan elevados considerando que día por medio tendremos a toda la población con un PCR, sabemos cómo está la población. Porque el costo de la toma de muestra asciende alrededor de 82 millones en total, servicio que está siendo realizado por la empresa Biodiversa, y lo está pagando la Municipalidad de San Pedro, y en este minuto están con el contrato y todas esas cosas. El costo del análisis de la muestra asciende a 68 millones, que incluye el gasto de recursos humanos, insumo de laboratorio, análisis de muestras. Sin embargo, bueno, aquí también las universidades han puesto su infraestructura y no está considerado dentro de los costos. Ellos han puesto con el equipamiento y la infraestructura. Entonces aquí me gustaría mostrar también lo que se está haciendo en la región del Biobío, se hizo en Ñuble, pero también la Seremi de Centro también está con una experiencia de SARS-CoV-2 en las aguas servidas en la región de Valparaíso, donde los meses de junio a octubre tomaron muestras semanalmente en 4 plantas elevadoras de las comunas de Los Andes, San Felipe y el Gran Valparaíso. Y además, gracias a un fondo ANID, van a poder prolongar estos muestreos por 2 años más para evaluar la concentración de este SARS-CoV-2 en las aguas residuales en colaboración también con Perú. Y me gustaría destacar que las Seremis de Ciencias ya han realizado un trabajo identificando a los actores en cada una de las regiones que pudiesen llevar a cabo este sistema de vigilancia. También me gustaría ver qué se está haciendo acá, pero también hay mucha experiencia internacional. Por ejemplo, Holanda, qué es lo que uno quiere vislumbre y le gustaría adoptar en nuestro país, y con nuestras necesidades, vemos que Holanda es uno de los países que más ha avanzado en el análisis de aguas servidas. Cuentan con una plataforma de monitoreo de la carga viral en diferentes comunas y estados, y le siguen otros países que ya están incluyendo este método como parte de la estrategia de cuidado ante el SARS-CoV-2, como es Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Kenia y muchos más. Y un primer ejemplo, que fue como un highlight en las noticias, fue el del éxito en el análisis de SARS-CoV-2 en aguas servidas, fue la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, quien detectó la presencia de estudiantes infectados asintomáticos al analizar las aguas residuales en las viviendas del campus. Y además, en diferentes ciudades también ya han iniciado esta estrategia como parte de prueba preventiva para el inicio de las clases. Y todos partimos al mismo tiempo, o sea, desde que salió el paper en abril, todos empezamos a trabajar en paralelo, y bueno, estos países ya han logrado esto. Bueno, Holanda ya lleva mucho tiempo, pero ha sido interesante la evolución de cómo la relevancia que ha tomado esto. En Suiza también, el 8 de enero de este año se detectó la nueva variante británica del SARS-CoV-2 a través de muestras de aguas servidas, y en diversas ciudades cuentan con un banco de aguas y están realizando estas pruebas en estas muestras anteriores para ver si ya existía la variante en el pasado. Y hay otros también estudios que afirman que las concentraciones de SARS-CoV-2 encontradas en las aguas residuales realmente siguen la tasa de positividad de las pruebas del COVID-19. Por lo tanto, se puede demostrar que las concentraciones nos pueden decir cuántas personas en la población estarían infectadas. Por mi parte, hemos estado en conversaciones con experiencia en Inglaterra, con Canadá, y estamos viendo, Inglaterra ya tiene una gobernanza en esto, o sea, ya ellos están trabajando cómo se vincula la academia, las sanitarias, con un marco legislativo y salud para este sistema de monitoreo. Entonces estamos conversando con ellos, con Canadá y Chile, que en este caso, cómo podemos dejar implementar esta infraestructura. O sea, porque ahora es SARS-CoV-2, pero después pueden ser otras enfermedades, y también, como les dije, las alcantarillas son los intestinos de la ciudad, tienen variada información de la salud de la población. Y para terminar, este ha sido también un trabajo, hemos trabajado con la comunidad explicándoles de qué se trata
esta iniciativa este sistema de vigilancia de aguas servidas, en este caso para detectar el SARS-CoV-2, explicándoles de qué se trata y cómo también hemos usado nuestras capacidades científico-tecnológicas para llevarlas a cabo. Así que eso era mi presentación, así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Paulina. Y yo quiero acá felicitarlas además por la iniciativa, por los resultados que nos pueden presentar hoy día. Creo que si hay algo que uno valora es como la articulación, y la Seremi de Ciencia yo quiero destacar que han ayudado mucho a eso, no solamente con promover iniciativas científicas, sino también el articular a mundos y ponerlas al servicio acá en la aplicación. Entiendo sí, como que aquí la dificultad, y después escuchar a la Lorena también y ver todo lo que tenemos que hacer para enfrentar la pandemia, y cómo uno toma las decisiones respecto a los recursos, que probablemente es lo más difícil, y creo que en eso la articulación con el mundo privado es súper importante también. Como tú no tensionas solamente el mismo presupuesto, que claro, lo hemos incrementado, pero donde tenemos que tomar definiciones que son difíciles. Quiero dar la palabra a la Jimena para que nos cuente un poco, nos actualice en qué estamos y si hay algunos otros comentarios sobre lo que planteado Paulina u otros temas que los podamos recoger también en esta etapa de la reunión. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, felicitar a las exposiciones. Yo creo que son muy relevantes. Un tema es cómo vamos dando cuenta de la vigilancia pasiva y de la respuesta, y cómo vamos abriendo a los paradigmas de vigilancia activa que pueden ser más eficientes y complementarios del trabajo que se está haciendo en el tema de testeo y trazabilidad en el seguimiento de los pacientes. Yo creo que es muy relevante. Yo había visto una presentación sobre el estudio de las aguas servidas que estaban haciendo en Inglaterra, y es muy bueno el ver que se ha logrado hacer acá una prueba en terreno, un piloto exitoso, y que además demuestra que en la medida que se amplifica es más eficiente desde el punto de vista del uso de los costos, porque eso a uno le da una seguridad de que en la medida que se vaya masificando se puede ir reduciendo el costo y complementándolo adecuadamente con la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento del ministerio, que también nosotros, o por lo menos yo veo con muy buenos ojos esta nueva instancia de integración del trabajo del ministerio. Nosotros sabemos que el ministerio, después de la reforma, quedó fragmentado en 2 subsecretarías, que es muy difícil hacerlas trabajar juntos. Aquí está Elia, que fue ministra, y que también antes fue jefa de división conmigo, y que sabemos la dificultad que implica trabajar con las 2 subsecretarías. Fernando, que estaba en la otra subsecretaría, implica unos esfuerzos enormes de coordinación que lamentablemente, dada la estructura del ministerio, recaen directamente en el ministro. Y si no tiene estos arreglos, digamos, de coordinación especiales, especialmente en esta situación de emergencia, que permita ver las 2 subsecretarías y hacerlas trabajar juntos, se hace imposible. Y fragmentarse en una emergencia es bien fácil, y la verdad es que no es la mejor forma de responder a ella. Así que también vemos yo veo con mucha esperanza esta nueva unidad, y que logre coordinar todos los aspectos. Por ejemplo, la relación con el Ministerio de Ciencias, con estas mismas iniciativas de vigilancia activa. Por ejemplo, el empujar, el acelerar un poco la validación de las técnicas del Instituto de Salud Pública. Es decir, que también el instituto también tiene sus desafíos producto de su estructura. El instituto tiene distintas funciones, muy distintas, y de hecho eran 5 entidades distintas antes de la dictadura, y se reunieron en un solo instituto para hacerlo más eficiente, para gastar menos. Pero el problema es que cada una tiene su área de expertise. Entonces también para los mismos directores, ellos normalmente provienen de una de las áreas, y empujar a la otra no es tan fácil como ustedes se podrán imaginar, porque cada uno es experto en sus materias. Entonces, en el tema de laboratorios, de laboratorio de referencia, que es distinto a la autorización de vacunas, por ejemplo, que es el área donde tiene mayor expertise el actual director, que además es subrogante, es el que hay que de alguna forma acelerar o coordinarse con ellos, ver qué problemas tienen para acelerar con el tema de la validación
si les faltan recursos, porque también recuerden que esos laboratorios no están solo dedicados al tema de validar, sino que también están respondiendo a la emergencia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí y qué es lo que se puede hacer como para tener un trabajo más rápido y más fluido con las necesidades que está planteando también el lado científico y que de todas maneras necesita tener una respuesta del lado científico, del lado del regulatorio del instituto y del ministerio? También nosotros cuando nos presentaron esta estrategia vimos con buenos ojos la flexibilidad para adaptarse a las distintas realidades epidemiológicas y de capacidades instaladas en las regiones, es decir, que no sea una estructura muy rígida y que implique unos roles como estáticos dependiendo de las capacidades que tienen las regiones. Hay regiones que tienen seremis de salud muy activos y hay regiones donde los servicios de salud son muy poderosos. Hay regiones donde las municipalidades tienen fortalezas y hay otras municipalidades que tienen muchas debilidades. Entonces, todo eso, de alguna forma, se debe ver en el territorio, porque la epidemia, finalmente, son epidemias a nivel local, y nosotros desde un primer momento insistimos en la heterogeneidad de la situación epidemiológica, situación que se mantiene, son distintas epidemias, las comunidades van entrando de distintas formas, y la respuesta tiene que adaptarse hacia esa situación. Yo, respecto a la situación en la que estamos, han habido varias incidentes en realidad desde la semana pasada a esta semana. Por ejemplo, está el tema de que se continuaba el estudio de las variantes, para ir viendo los temas más técnicos, de las variantes genéticas. Ha habido todo un despliegue en el ministerio para tratar de contener la transmisión, si bien no se puede impedir que se importen los casos, puesto que siempre se va a permitir que ingresen los chilenos residentes y con el riesgo de que ingresen personas con la variante. Sí se está haciendo todo el esfuerzo de contener esa transmisión y que no genere más allá de una generación de casos locales y lleguen y se extinga, digamos, la transmisión. En eso nosotros vemos que sería muy relevante el tratar de reforzar las medidas todavía de viajeros, bajando, por ejemplo, los aforos de los aviones, para reducir la carga de trabajo que están teniendo en este momento las Secretarías Regionales Ministeriales en el seguimiento de todos los pasajeros que entran en los vuelos donde se ha reforzado la búsqueda activa de casos y se encuentran casos, porque la gente viaja a lugares donde hay transmisión y vuelven contagiados. En la búsqueda activa se encuentran casos, uno tiene que asumir por el principio por simple precaución, de que estos que vienen de afuera contagiados pueden traer variantes y por lo tanto se está haciendo un trabajo mucho más intenso de trazabilidad en todos ellos y eso agota, por supuesto. O sea, el recurso no es infinito, por lo tanto es necesario de alguna forma reducir esa carga de trabajo y una posibilidad es tratar de reducir los aforos de los vuelos. Además de siempre está la posibilidad de cerrar vuelos de los destinos donde hay mucho riesgo con respecto a las variantes, en el entendido de que, sin embargo, es imposible evitar que las variantes entren. O sea, que por eso es que se hace un esfuerzo de tratar de contenerlo y de reducir el impacto que tengan en la transmisión. Pero una vez que empieza a circular, igual que el SARS coronavirus, tarde o temprano llega a todos los rincones del planeta. Entonces, es un esfuerzo especial y que hay que tratar de ayudar, así como la trazabilidad tiene su rendimiento, pero hay momentos en que si la transmisión aumenta mucho, hay que apoyarlo con las medidas de distancia social, medidas que están siempre presentes, pero hay que enfatizarlas y retroceder a veces en las cuarentenas o en los cierres, justamente porque ya la trazabilidad no puede tampoco responder cuando hay una alta carga de casos. Finalmente yo voy a mencionar el tema que más nos ha preocupado a nosotros, que es la vacunación, y que hemos insistido en esa preocupación. Vemos que afortunadamente se comenzó a vacunar a adultos mayores en los centros de larga estadía. Quisiéramos que fuera mayor la prioridad de estas personas, puesto que son las que concentran el riesgo de mortalidad y de morbilidad, y justamente son ellos, las personas mayores, los mayores de 60 años, los que generan la mayor demanda de recursos de la red asistencial y que finalmente es el elemento que le da la gravedad a este brote de coronavirus. El brote de coronavirus, el mayor impacto en la salud pública, tiene que ver con, la pérdida de vidas, por supuesto, la enfermedad y las secuelas que todavía desconocemos y con el impacto que tiene en la red asistencial, que bloquea el uso de la red y por supuesto que eso afecta al resto de las patologías.
Por lo tanto, nosotros insistimos y hemos seguido insistiendo en la necesidad de priorizar a las personas mayores. Vimos que empezaron a vacunar a algunas de ellas y estamos muy atentos a lo que suceda con el ingreso y con el destino de las vacunas hacia esas poblaciones. Entonces, esa ha sido una preocupación nuestra. Vimos ayer el tema de la autorización de la vacuna de Sinovac, que el Instituto de Salud Pública la autorizó para los mayores de 18 años, y después en la comunicación se dijo que se iba a usar solamente hasta los 59 años. Nosotros esperábamos tener un momento de reflexión respecto a los resultados del ISP y que se analizaran todos los elementos que están en la resolución que ellos tenían que haber enviado hoy día. Es decir, que me parece que hubo un apresuramiento en el anuncio de ayer de que se iba a usar solamente los menores de 59 años sin haber visto todos los antecedentes entregados en la resolución que oficializó la autorización por el ISP. Ahora, en el entendido de que ciertamente el Instituto de Salud Pública hace la autorización y la autoridad sanitaria siempre tiene la atribución de usarla en ese mismo sentido o de acotarla o incluso de ampliarla, que eso son las atribuciones que tiene la autoridad sanitaria respecto a las autorizaciones del Instituto de Salud Pública. Entonces estamos expectantes de que exista la posibilidad de que se realice una campaña de vacunación en las personas mayores, en los grupos más afectados, además, por supuesto, del personal sanitario que ya se comenzó, y especialmente priorizando al personal sanitario que enfrenta a los pacientes de COVID, pero nosotros estamos muy preocupados de que exista la posibilidad de vacunar prontamente a las personas mayores y poder, por lo tanto, tener un impacto desde el punto de vista de salud pública en lo que implica esta epidemia. Eso, no sé si quiere complementar a alguien del Consejo. Y antes de terminar, quería dar las gracias, a la senadora también por la invitación, tanto a la senadora Goich como al senador Girardi, que parece que no está, yo creo que estará en su evento de fin de año, porque yo creo que para nosotros también ha sido muy buena esta instancia con el Senado como consejo, de tener no solo la posibilidad de interactuar con el Ministerio, sino que también con este poder del Estado, y la posibilidad de interactuar también con los otros actores sociales, con el colegio, con las CEREMIs de ciencias, con los distintos actores de las universidades que han participado en estas sesiones. Yo creo que ha contribuido a tener un ambiente de intercambio bien productivo y positivo para aunar esfuerzos en el sentido de controlar la pandemia. Así que muchas gracias. Ay, ¿de qué, Jimena? Al contrario, gracias a todos ustedes. No sé si alguien más del Consejo Asesor quiere complementar. Pablo, Fernando. Gracias, senadora. En realidad, súper completo el informe. Es decir, me encantaron las dos presentaciones que hizo Lorena y Paulina. En realidad, un agrado ver esos avances. Y la presentación de Jimena también muy completa. Estamos súper preocupados por la priorización de las vacunas. Ese ha sido como nuestro tema y tratar de que a través de esa herramienta se pueda controlar como la parte más grave de la epidemia, que son las personas que tienen que hospitalizarse, UCI, ventilarse o las que fallecen. Así que ojalá que esa priorización sea efectiva y las personas de mayor riesgo son de enfermarse y de morirse sean los que tengan la prioridad y oportunidad de vacunarse. Y también aprovecho de agradecerle, senadora, ha sido un agrado el trabajo todo este año. Gracias, Pablo. Fernando. Sí, yo quiero comenzar también agradeciendo esta oportunidad. Yo creo que en lo personal y como persona de la salud pública es impresionantemente enriquecedor poder interactuar con todos los otros actores, pero también incluyendo poderes del Estado y otras instituciones. Y también poder difundir y escuchar lo que se está haciendo y lo que pasa en todos los ámbitos, de modo que se puedan tomar mejores decisiones. También quiero mencionar que como consejo, y quiero reiterar, una de nuestras preocupaciones máximas ha sido
Y ha sido, o sea, no solamente en nuestras sesiones, sino que entre cada momento de la semana este tema de la priorización de los grupos a vacunar, el Consejo ha repetido en distintas instancias públicas y no públicas la necesidad de que las personas mayores estén arriba en la decisión por sobre otros grupos priorizados que pueden enfermar, pero no necesariamente van a enfermar grave, no necesariamente van a morir, ni van a usar camas de las UCI, y que la estrategia que el Consejo ha adoptado es cortar la epidemia por donde se están produciendo los casos que van a llegar a los hospitales, que se pueden morir, que van a usar las UCI, que van a usar los ventiladores mecánicos. Y creo que en ese sentido, como miembro del Consejo tenemos un firme compromiso de no parar en insistir en que esos debieran ser los grupos prioritarios. Y lo otro, agradezco las presentaciones de hoy, creo que han sido tremendamente enriquecedoras. Particularmente quiero mencionar que la estrategia de TTA junto con la vacuna son las grandes estrategias de control aquí. Y cuando llegamos a la estrategia de TTA, yo creo que siempre fallamos en la última parte, que es el aislamiento, que es donde se va a hacer más efectivo todo lo que queremos decir. Y dentro de eso, el tener aislado a los casos activos en forma efectiva es la clave. Y eso no podemos dejarlo como el último dato del último informe de la última página. Creo que tiene que ir muy al frente y tiene que ser como el objetivo de la estrategia de TTA, además del propósito de controlar la epidemia. Y por lo demás, las presentaciones fueron muy interesantes y cortitas, que es lo que nos gusta. Gracias. Muchas gracias, Fernando, a ti. Le doy la palabra a Isquia, que nos había solicitado para plantear algunos otros temas. Sí, es un poco tarde, sé que están cansados, pero pucha, estoy media atragantada en realidad. Pero primero decirles que estamos muy preocupados de cómo está la situación, sobre todo dentro de las redes de camas críticas. Ustedes saben que partió la expansión, pero ya nos ha estado pillando en algunas regiones. Los equipos de salud, hay mucha licencia médica dentro de los profesionales no médicos, lo cual está impactando. Hay una preocupación de la SOCHIMI y de la capacidad, sobre todo de recursos humanos, porque hay capacidades dentro de expansión en ventiladores, en camas, pero vemos una limitación en recursos humanos en la actualidad. Hay 4 regiones que ya están llegando al 100% de utilización de camas. Se va a empezar a trasladar a los pacientes al Gran Santiago. Vemos que se han ido estabilizando los casos en la región metropolitana, pero aumentando de forma importante en algunas otras regiones, así que estamos bien preocupados por ese escenario. A este se suma lo de vacunas y voy a tomarme de lo que se había mencionado. El primer problema que vemos nosotros es de poder esclarecer la priorización. Yo he conversado con el CABEI y con algunos miembros del Consejo Asesor porque creemos que quizá nos equivocamos en cómo se planteó esto. Nosotros le pedimos al Ministerio de Salud que ojalá se pudiera reunir con los expertos tanto del CABEI como del Consejo Asesor para definir una propuesta de priorización y que sea claramente comunicada. La verdad es que el único documento oficial que hemos tenido acceso es un documento de la DIPES del 11 de enero del 2021, que da cuenta del grupo sanitario como grupo 1A, luego mayores de 80, ELEAM y creo que Teletón como grupo 1B, y se mantienen los adultos mayores como 2A. En esa línea, creo que todos entendemos que se va a vacunar un grupo y que posteriormente los otros. Creo que esa definición le merece al análisis de los expertos y es la autoridad sanitaria la que acá tiene que tomar una definición clara, sin eufemismo y diciéndole a todo el mundo que sí, sino que ordenar cómo va a ser. Nosotros estamos disponibles a alinearnos a lo que se defina como país, conversando con los distintos expertos, pero nos parece que esta disputa, un poco por la prensa, un poco entre los distintos equipos asesores, quizá no es tan positiva. A pesar de que esto se pidió, creo que ya llevamos 2 o 3 semanas intentando que esto se clarifique, todavía no lo logramos y yo no sé si la propia senadora nos puede ayudar a que ojalá eso se resuelva, que haya una priorización y todos nos cuadramos en torno a esa priorización. Luego es cómo se implementa, y yo también les quiero comentar de que nosotros no hemos tenido mucho acceso a la implementación del plan.
Tenemos a los equipos de las distintas regiones, me imagino que a la senadora también le han escrito de Punta Arenas, porque la cosa ha sido muy disímil entre regiones. Partiendo por la supuesta priorización de que el grupo 1A, personal de salud, fuera el primero, que nosotros estamos abiertos que si se concibe que finalmente en el país va a ser en paralelo con los adultos mayores o la estrategia que se estime conveniente, esa sea muy claramente comunicada y todos conozcamos el orden. Resuelto eso, no sé si les puedo compartir, pero les quería mostrar que cómo ha sido, por lo menos lo que nosotros hemos podido ver de la distribución por regiones, y esto ha causado mucha preocupación y a mí me están escribiendo de todo Chile porque efectivamente las dosis han sido muy disímiles entre región y región. Entendemos que hay regiones que han tenido, que hay una distribución, pero como las partidas se han demorado, tenemos regiones que han recibido casi 20.000 dosis, mientras otras han recibido 160 y no han logrado ni siquiera vacunar a su personal de UPC ni de urgencia. Entonces ustedes comprenderán que los colegas están muy molestos porque ven que en algunas regiones se vacuna al personal de atención primaria, a los dermatólogos, a los oftalmólogos, mientras que en otras regiones ni siquiera completaron su proceso de vacunación en UPC ni en urgencia. Entonces creo que eso tampoco ha contribuido mucho. Y nosotros esperamos mañana ver la subsecretaria de la Mesa Social, que esto esté muy claro, que todos sepamos dónde estén y ojalá sea una estrategia nacional, pero creo que ahí hemos faltado transparencia. Quería tocar solo dos temas para no volver a intervenir que me preocupan. Uno es lo de elecciones, no ha salido todavía el proyecto de ley de voto anticipado. Nosotros esperábamos que saliera en diciembre, viene el receso parlamentario y sospechamos que va a salir en marzo. Nos preocupa mucho, este es un voto largo, quizá cómo vamos a estar en abril, creo que nos tenemos que preparar para un mal momento epidemiológico y en esa línea definir claramente si las elecciones, bajo qué criterios se deberían correr, y ojalá haber implementado esto del voto anticipado para poder distribuir mejor a las personas considerando una temporalidad ahí. Y el cuarto es algo que nosotros hemos señalado 2.500 veces, que es el retorno de clase en marzo. Todavía no hay una mesa que pueda esclarecer esos indicadores y clarifique ese proceso. Creo que vamos a volver a la pugna política del retorno a clase y quienes han sido más dañados en torno a eso han sido los niños, niñas y adolescentes, porque finalmente en esta pelea un tanto intestina no hay criterios claros, no hay racionalidad en torno a las medidas, y hemos nosotros tenido una negativa, creo que ha sido continua por parte del gobierno, a que esa instancia no se conforme. Y en esa línea seguimos siendo muy críticos de no abrir esos espacios de diálogo, y lo más probable es que eso fragilice más aún un proceso que al parecer no va a ser muy sencillo como el del retorno a clase en marzo, aumentando también la ansiedad de la ciudadanía. Gracias, Isquia. Compartimos las preocupaciones que nos has planteado y yo te agradezco además el poner los datos sobre la mesa con esa claridad. Está acá también, no sé si conectado, David Grossman del Ministerio, ¿no es cierto? Nosotros tenemos todavía la próxima semana probablemente 2 sesiones de la Comisión de Salud, y independiente de que ahora acordemos oficiar para ver que no se explicite, ¿no es cierto?, la priorización en la vacunación y cómo se ha ido llevando a cabo por región, ¿no es cierto?, y cómo está programada los próximos, con la llegada de los nuevos embarques de vacunas, ¿no es cierto?, que entiendo que eso es lo que es sano además transparentar, ¿no? En algo donde todos entendemos que tiene que haber una priorización, la dificultad que existe y donde uno reconoce cosas que ha hecho bien el gobierno. Lo peor que nos puede pasar es que se generen estas dudas, ¿no es cierto?, opacidad respecto de cómo se toman las decisiones y cómo se va implementando. Así que vamos a oficiar eso. Nosotros estuvimos viendo algo desde la Comisión de Adulto Mayor a propósito de lo que planteas en el voto anticipado, pensando sobre todo en el caso de los adultos mayores, o sea que por lo menos tenemos una respuesta, digamos que sí o que no, o sea, que nos digan que sí o que no,
y no que estemos como que porque pasó el tiempo no se pudo implementar, que fue lo que nos pasó la última vez, ¿ya? Y yo tengo ahí el compromiso de conversarlo con Patricio Santa María, y algo estuvimos viendo con el ministro de SECPRES también, así que yo acojo eso, independiente de que formalmente también oficiemos para ver cuál es el estado de avance, tanto al director del o sea, al CERVEL, ahí al presidente del Consejo del CERVEL, como al ministro de SECPRES. Y en el tema del retorno a clase y lo de la conformación de la mesa, yo creo que hay algo que es imprescindible, que es que las mesas sociales funcionen en las regiones. O sea, si esa instancia funcionara, ahí tú tendrías a los actores para tratar el tema de la vuelta a clase, para transparentar el cómo avanza la vacunación, para ver cuáles son, cómo aportamos desde el territorio, ¿no es cierto?, para la estrategia de testeo, de trazabilidad y aislamiento. O sea, a mí, al partir de esta reunión, yo le decía, me sorprende cómo hay cosas que sabemos que tenemos que hacer, las hemos repetido todos los actores y sin embargo no hemos avanzado. Y yo entiendo que en eso pueden haber distintas realidades regionales, pero lo que yo veo es que no se instalan. O sea, por lo menos de lo que yo rescato con mis colegas, de lo que me toca ver a mí en la región, si no pasa por la disposición o el interés de uno como autoridad de conversar con distintas personas, es eso que es tan obvio, ya a estas alturas no se da. Aquí está la Pamela, y yo he reconocido varias veces en esta reunión y en otras el rol de las Seremis de Ciencia, que han ayudado mucho en eso, en coordinar, pero es algo tan básico que tiene que estar instalado institucionalmente, o sea, que todos sepamos que la mesa se reúne en tal fecha, que sepamos de qué temas se tratan, que eso tenga una bajada de información, que tenga una expresión también a nivel comunal, no solamente a nivel regional. Entonces yo lo que concluyo acá, y que vamos a reforzar, lo vamos a hacer formalmente, pero también directamente, es la necesidad de que las mesas sociales funcionen también en los territorios, que funcionen en las regiones. Porque pienso en el tema de educación, comparto lo complejo que va a ser, o sea, lo complejo que es la vuelta a clases presencial, pero también el cómo hay realidades ahí que son bien dramáticas. He conversado mucho en comunas muy vulnerables, donde finalmente el que los niños no puedan ir a la escuela genera otros problemas que son igual de graves que la posibilidad de contagio. Entonces, ya a esta altura hay que hacerse cargo también de eso, en particular en comunas vulnerables, donde la escuela es el espacio donde los chicos están seguros, o lo estamos viviendo respecto de la imposibilidad de cuidado infantil y cómo se generan medidas alternativas. O sea, ahí ha pasado un año, ¿no es cierto? Vamos a haber pasado un año completo, y si vamos a enfrentar otro año no podemos hacerlo en las mismas condiciones. Y ahí yo creo que la flexibilidad, que es algo que ustedes nos han enseñado durante todos estos meses, es clave para adecuarse a las realidades, teniendo, por supuesto, siempre sobre la mesa los criterios de seguridad sanitarios, ¿no es cierto?, que es lo que nos tienen que guiar. Así que yo creo que esto, que se conformen efectivamente las mesas sociales a nivel regional, es algo que también les pediría a quienes de aquí participan, y en particular ahí también, Isque, en encargarte que se pueda reforzar, porque esa etapa es clave. No sé si hay alguien más que quiera hacer uso de la palabra, entendiendo que hay hartas cosas que uno podría ver. Son 5 minutos para las 2. Olga. Sí, un minuto. Muchas gracias, senadora. Yo sí quisiera recalcar lo que usted dice ahí. Nosotros como Seremi de Ciencia, nuestra principal, digamos, labor ha sido la gestión, y que en realidad no es nada trivial, ¿no es cierto?, como hemos podido ver, y también nos ha costado entrar en un ¿cierto?, como en un escenario en donde las cosas ya estaban dadas con ciertos actores, y en algunos lugares nos va bien, en otros lugares no nos ha ido tan bien. Y yo creo que como estaban diciendo, como dijo usted, como también dijo Jimena, hay ciertas cosas que se tienen que institucionalizar, y esperamos que en el fondo no solo que se institucionalice lo que estamos haciendo en el Ministerio de Ciencia, sino que en el fondo ciertas coordinaciones y el aceptar que llegan nuevos actores, y que esos actores y actrices vienen a gestionar, entonces por tanto dar espacio,
Y también, yo también diría que una de las cosas que más he aprendido también estando en esta mesa y viendo las cosas que se han expuesto aquí, es que todavía falta un montón de como innovación o la apertura a innovar en procesos que uno esperaría que en el contexto de pandemia realmente esa innovación ocurriera rápidamente. Y bueno, y el tema de la territorialidad que hemos conversado tantas veces, o sea, muchas de nosotras participamos en mesas sociales, hay una en particular de las que yo participo que funciona bastante bien, que es la de los lagos, en otras regiones no funciona tan bien, y estoy totalmente de acuerdo o sea, no con tanta constancia, y estoy totalmente de acuerdo que son instancias tremendamente valiosas, y así lo hemos visto en la mesa de los lagos, al menos. Así que solo quería reforzar eso y agradecer nuevamente la oportunidad de poder estar acá nosotros. Bueno, yo quiero reiterarles a todos el agradecimiento, decirles que si bien no nos vamos a volver a reunir en marzo, eso no significa que dejamos de estar en contacto. Tenemos un chat, el chat que es una súper buena instancia, entonces que esa sea una herramienta también para estar trabajando, y cuenten además con la instancia desde lo legislativo. Uno podría hacer un recuento de varias leyes que sacamos durante este tiempo y que surgen a propósito de conversación y temas que se pueden facilitar, y en eso no tengo duda que vamos a seguir cumpliendo ese rol. Quiero reiterar el agradecimiento a Lorena, transmitirle harta energía para la tarea que tiene, que no es menor, y harto éxito. Todos deseamos que te vaya bien, que le vaya bien a tu equipo, eso significa que nos va bien a todos. Agradecer la presentación y reiterar las felicitaciones que ya se han hecho a las Ceremis. Y esperamos vernos en marzo, y ojalá que en un escenario que sea más favorable, pongámoslo así. Vamos a poner las expectativas ahí. Muchas gracias a todos, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, la levantamos. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, hasta luego. Chao a todos, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao, que estén bien. Recording stopped. Evelyn, buena, ¿cómo estás?